Y a su nombre. Y a su nombre. Acompáñenme en la palabra de Dios en el Salmo 100. Salmo 100 del versículo 1 en adelante. Cuando esté ahí puede gritar un gloria a Dios. Le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies en reverencia a la palabra de Dios. El Salmo 100, verso 1 dice así de la siguiente manera: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Verso 4: Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El verso 4: Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Aleluya. ¿Por qué no me ayuda a elevar una oración en esta hora al Señor? Señor Jesucristo, en este momento nos ponemos en tus manos, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros, para recibir la palabra viva que en esta hora tú tienes para nuestras vidas. Queremos recibir esas grandes bendiciones, Señor, que tú has preparado para nosotros. Bendice, Señor, en esta hora mi vida. Unge mis labios y pasa el carbón encendido por esta boca, Señor. Quita todo ensordecimiento espiritual, quita toda ceguera espiritual y permítenos y ayúdanos a ver las bendiciones que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesucristo, la iglesia de Dios dice amén. La iglesia de Dios dice amén. Puede tomar su lugar dándole un fuerte aplauso al Señor. En esta hora, hermano, he intitulado este mensaje como los efectos de la alabanza. Amén. Gloria a Dios. El Salmo 100, versículo 1, 2 y 3 y 4 nos habla de lo bueno que es alabar a Dios y que debemos entrar por sus puertas con acción de gracias. Mucha gente ha olvidado estas cosas y en vez de entrar por sus puertas con acción de gracias, entran con quejas o entran molestos a la casa de Dios, y en vez de pasarse por sus atrios con una alabanza, llegan quejándose y no dándole la verdadera alabanza que exalta a Dios. La alabanza, hermano, es un aspecto de la adoración en la cual nos rendimos y rendimos honor a Dios. El Salmo 9:2 nos dice que la alabanza es producto de alegría santa. La alabanza se expresa de distintas formas y de distintas maneras, muchas veces con cantos espirituales, con música o con danza, u ofrendas y sacrificios. Dios exige la alabanza, según el Salmo 50:14, diciendo: sacrificad a Dios alabanzas y pagar votos al Altísimo. No es una opción, hermano, darle la alabanza a Dios. Es un privilegio el poderle honrar. Es un privilegio el poderle dar alabanza a Él, porque tenemos un Dios que vive y un Dios que reina, un Dios que es poderoso, un Dios que es maravilloso. Aleluya, y a su nombre. Los que alaban a Dios generalmente son sus siervos celestiales o terrenales, de toda condición y edad, pero también le glorifican los pueblos, le glorifican los reyes, le glorifican la tierra. Y el Salmo 150 dice que todo lo que respira alaba al Señor. Y si alguien no quiere dar alabanza a Dios, o si a alguien le faltan excusas para alabar a Dios o motivos por darle alabanza a Dios, yo en esta hora quiero decirle, hermano, que si Dios exige la alabanza, Él es digno sin lugar a duda de recibir tal alabanza. ¿Por qué, hermano? Dice en 2 de Crónicas 6:14, porque Dios es único, Él es digno de recibir la alabanza. El Salmo 106 dice que porque es bueno, Dios es digno de recibir la alabanza. Dios es digno de recibir alabanza
alabanza porque Él es grande, según el Salmo 150, según el Salmo 21:13, que Dios es poderoso, Dios es digno de recibir la alabanza, porque Dios es misericordioso, Él es digno de recibir la alabanza, y porque Él es justo, Él es digno de recibir la alabanza. Yo no sé si alguien está comprendiendo en esta hora que motivos sobran para alabar a Dios. Motivos nos sobran para entrar por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Y si estos motivos te faltan todavía, Dios merece la alabanza también por sus buenas obras. Él merece la alabanza por su palabra. Él merece la alabanza, hermano, por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Era para que usted estuviera alabando a Dios en esta hora. ¿Qué lo ha hecho? Hermano, el Señor ha sido bueno con usted. El Señor ha sido misericordioso. Él le tiene en este lugar por su misericordia. Por eso es ya el motivo suficiente de alabar a Dios y de glorificar a Dios. Aleluya. La alabanza, hermano, surge espontáneamente delante de los milagros de Dios. Para la gente es fácil alabar a Dios cuando hay un milagro. Amén. Para la gente es fácil alabar a Dios cuando Dios muestra sus dones, cuando recibimos ayuda de parte de Dios. La alabanza fluye espontáneamente, pero la alabanza debe ser en todo momento y en todas horas. ¿Cuántos dicen amén? No importa, hermano, cómo alabes a Dios. No importa cómo la alabes. La alabanza siempre tiene un efecto. La alabanza siempre va a ocupar, hermano, eternamente el lugar y ocupado a los creyentes. El Salmo 30:12 dice: por tanto a ti cantaré, gloria mía, y estaré y no estaré callado. Dios mío, te alabaré para siempre. Si hay algo que va a mantener siempre ocupado a la iglesia es la alabanza. En el cielo no va a faltar la alabanza. En la iglesia no debe faltar la alabanza. Aunque a veces miramos que falta la alabanza y le echamos la culpa a los ministros, al que dirige, al que inaugura. Es que no gritó mucho, es que no dijo, hermanos, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Nosotros no tenemos que esperar a que alguien nos diga que alabemos a Dios. Nosotros debemos estar conscientes que el venir a la casa de Dios es para alabar a Dios. Gloria a Dios, amén. El boomerang, hermano, ¿cuántos conocen este artefacto? El boomerang, por su simetría, cuando es arrojado por los cielos, tiene un efecto por su simetría que lo hace regresar a la misma dirección en la que sale. Siempre es así. Es igual la alabanza. Cuando nosotros arrojamos la alabanza al tercer cielo, algo desciende a nuestras vidas. Yo no sé si lo está creyendo, pero cuando usted cantó cantos hace rato en la alabanza, algo empezó a suceder allá arriba, que Dios no se queda quieto. Dios no es un Dios sordo, Dios no es un Dios ciego. Dios está en los cielos y Él está presto con su oído. Su mano siempre está extendida sobre nuestras vidas. Y por ese motivo, hermano, cuando nosotros arrojamos alabanza, algo tiene que pasar en nuestras vidas. Pero ¿cuáles son los efectos de nuestra alabanza? Gloria a Dios. La Biblia nos dice en el Salmo 103, verso 1 al 5: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Un efecto de la alabanza, amado hermano y hermana, es que el Señor perdona tus pecados cuando tú alabas a Dios. No me está escuchando. Cuando usted alaba a Dios, el Señor perdona pecados. He dicho, cuando tú alabas a Dios, el Señor perdona multitud de pecados. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. El mismo salmista nos dice que Él es quien sana todas nuestras dolencias. ¿Sabe por qué, hermano? Por alabar a Dios.
Bendice, alma mía, al Señor, y no te olvides que alabando el Señor va a perdonar todas tus iniquidades, que alabando Él sana todas tus dolencias. O me va a decir que es casualidad que el hermano José Luis vino caminando de allá hasta acá sin la silla de ruedas, cuando el domingo él en silla de ruedas estuvo alabando aquí a Dios, y ahora el miércoles él viene y con sus propias fuerzas pasa y testifica. Aleluya. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando nosotros arrojamos alabanza, Dios no se puede quedar callado. Dios manda una bendición grande. Dios trae sanidad en medio de la alabanza. Dios trae bendición. Dios trae prosperidad en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso, hermano y hermana, cuando venga usted al culto, no se detenga para alabar a Dios. Alabe a Dios como si fuera su último día. Denle la alabanza a Dios como si fuera la última vez que usted va a estar en un culto. Aleluya. Cuando el hermano José Luis venía caminando, yo dije: Señor, tú estás confirmando el mensaje que cuando alabamos hay sanidad de Dios. Cuando glorificamos hay sanidad. No importa cuál sea la enfermedad, cuando nosotros elevamos una alabanza a Dios, el tercer cielo, hermano, se empieza a llenar de alabanza y se empieza a nublar. Aleluya. Y empieza a descender sanidad, empieza a descender perdón de pecados, empieza a descender bendición. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermano? Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. El Evangelio de Mateo, el capítulo 18 y verso 20, si no me equivoco, dice la Biblia que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos, congregados en su nombre alabando a Dios. Porque yo puedo irme a tomar un café con un amigo y ahí no va a estar el Señor, pero al momento de decir vamos a ir a la iglesia 2 o 3 y vamos a alabar su nombre, las cosas cambian, hermano. Nosotros nos podemos citar aquí el día miércoles sin ningún motivo y nada va a pasar, pero al momento de empezar a alabar a Dios, no me está escuchando, al momento de alabar a Dios, la presencia del Señor va a descender. Y si el Señor está en este lugar, cosas grandes tienen que pasar en nuestras vidas. Yo no sé si hay alguien que pueda alabarle en esta hora. Yo no sé si hay alguien que pueda alabarle con un aplauso al Señor. Yo no sé si hay alguien que pueda alabarle con un gloria a Dios. Yo no sé si hay alguien que pueda gritar un aleluya, porque el Señor está en este lugar. Aleluya. Y más si yo estuviera enfermo, yo estuviera brincando y glorificando a Dios después de ver lo que mi hermano José Luis hizo, después de escuchar que mi hermana Fana fue sanada de sus rodillas. Yo tendría que estar brincando, yo tendría que estar alabando a Dios, porque en medio de las alabanzas hay sanidad y está la presencia del Señor. Y sabe otra cosa, hermano, hoy en día escuchamos mucho en la iglesia las quejalabanzas. Se cambiaron de alabanzas a quejalabanzas. Y llegamos al culto y Señor, decía el pastor, apenas llegué. Ay, mis hijos. Pero el pueblo de Dios, hermano, realmente tiene que ser un pueblo bendecido. Que usted no se tenga ni de qué quejar cuando entre a la casa de Dios. ¿Sabe cómo va a estar usted bendecido? Alabando a Dios. Ese es otro efecto de la alabanza. Amén. ¿Dónde dice eso, hermano? En el Salmo 133. La Biblia nos dice cuán hermoso es los hermanos juntos en armonía alabando a Dios. Ahí envía, Señor, bendición y vida eterna. Ahí donde alaban a Dios hay bendición. Ahí en tu casa, si tú alabas a Dios, ahí hay bendición. En tu trabajo, si tú alabas a Dios, ahí hay bendición. Aleluya. En la calle, si tú alabas a Dios, ahí hay bendición. En la iglesia, si nosotros alabamos a Dios, aquí hay bendición. Aleluya. Yo no sé si usted me está creyendo en esta hora, pero es lo que la palabra de Dios dice. Y si la Biblia a mí me dice que donde hay 2 o 3, que donde están reunidos alabando y en armonía, y el Señor envía bendición, yo le voy a creer a la palabra, porque sabe algo.
no tiene que faltar. El salmista David dijo: mi alabanza estará de continuo en mi boca. Aleluya. Pero hay unos que ahorita están cabeceando. No, hermano Eduardo, esas son patrañas, no son nada es palabra viva, hermano, en esta hora. Si usted le alaba a Dios, algo tiene que pasar, porque la alabanza tiene efectos. Diga conmigo, la alabanza tiene efectos. ¿Quieres saber más efectos de la alabanza? Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. La alabanza tiene otro efecto. Miramos en el libro de Daniel. Si usted lo quiere leer en su casa, es el capítulo 3, verso 22 y en adelante. La Biblia nos habla de 3 jóvenes: Sadrach, Mesach y Abednego. Estos 3 jóvenes alababan a Dios y servían a Dios. Pero de repente, hermano, hubo alguien o algo en Nabucodonosor que hizo que él levantara una estatua alta sobre él. Y él puso un decreto. Si el rey en aquel tiempo ponía un decreto, ese decreto se tenía que cumplir en todas partes y cuando era necesario. Si no, había consecuencias muy fuertes. El decreto era que al sonido de la trompeta y del tamboril, o sea, al momento de dar alabanza, toda la gente de Babilonia tenía que inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor. Toda la gente, hermano, se tenía que inclinar hacia la estatua de Nabucodonosor. Pero había 3 jóvenes judíos que alababan al Dios correcto. No alababan estatuas. Y si había un tiempo para la alabanza, no era para la estatua de Nabucodonosor. Si había un tiempo donde se sonaba la trompeta y el tamboril, no era para alabar a una estatua hecha de oro y de bronce. Porque para Dios, hermano, no hay un tiempo específico en el cual dar alabanza. Para Dios se le da alabanza en todo tiempo y a toda hora. Pero el decreto decía que toda la gente de Babilonia se tenía que doblar. Y en aquel tiempo estos 3 jóvenes judíos eran cautivos de la tierra en Babilonia. Y al ver que estos 3 jóvenes no se inclinaron ante la estatua, el rey mandó a que los echaran al horno de fuego. Y era tanto el enojo del rey que mandó a calentar el horno 7 veces más de lo normal. 7 veces más. Si en el primer nivel el fuego te quemaba, ahora 7 veces más. La Biblia dice que cuando los arrojaron, los que los arrojaron se quemaron, se murieron. Y cuando los arrojaron, hermano, el rey Nabucodonosor se levantó apresuradamente y fue a la puerta del horno. Y cuando miró se quedó espantado, se quedó asombrado. Dijo: no eran 3 los que yo había arrojado. Sí, rey, pero ¿qué está pasando? Es que yo miro 4. Miro 4 que se están paseando en el fuego. Y el cuarto, dice, tiene semejanza al Hijo de los dioses. Gloria a Dios. El alabar a Dios nos da fuerza y fortaleza en la prueba. Si usted, hermano, le da la honra y la gloria al verdadero Dios, si usted es un verdadero judío, un verdadero cristiano, usted no se va a inclinar hacia las pasiones de este mundo. Por más que usted viva en Babilonia, usted no se va a doblar a ninguna pasión. Usted le va a dar la alabanza al que merece la alabanza. Y cuando sea el momento de la prueba, cuando sea el momento de la lucha, no importa qué tan caliente esté ese horno, yo voy a alabar a Dios. Aleluya. Y sabe algo, Dios se va a añadir
dicho que cuando alabamos a Dios en la prueba y en el fuego, lo único que se queman son las ataduras. Ni nuestra ropa huele a humo. Lo único que se quema son las ataduras, porque la alabanza trae un efecto hermoso en nuestras vidas. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. El día de ayer, hermano, estaba ahí en mi casa y de repente cuando los niños se quedan callados es porque algo está pasando. Y yo me fui a la sala y miré que el niño estaba muy callado, y cuando lo voy viendo, Señor, mi gel de pelo que tanto cuesta, Ego 10, pero no vale 10. Aleluya, es una mentira vale más caro. Con el Ego, con el gel en una silla y una plasta aquí así. No sé cómo lo agarró, si con las dos manos, con una mano. Allá vamos. Y me enojé. Iba a ir y le iba a dar le iba a arrimar tierrita. Pero me calmé, lo abracé, lo puse delante de mí y le dije: ¿quién te echó gel? Porque si fue Denise, le voy a pegar a Denise. Si fuiste tú, te voy a pegar a ti. Y se queda callado y le miré la mano y había sido él. Y sí me enojé, hermano, me molesté porque pues a veces se me acaba el gel y ando batallando, me voy despeinado del trabajo. Amén. Pero me detuve, hermano, ¿sabe por qué? Porque le pregunté: ¿por qué lo hiciste? ¿Querías verte como yo? Y él dijo: sí, papi. Y yo caí en cuenta de que él siempre me mira a peinarme, siempre. Él quería verse como yo, y eso me tranquilizó, el ver que él quería ser como yo. Gloria a Dios. Cuando nosotros alabamos a Dios, esa alabanza, hermano, trae un efecto en tus hijos. Esa alabanza trae un efecto en tu familia. Y algo pasa en ellos, que cuando te ven alabar, quieren ser como tú. Así es. Pero ¿qué pasa si te ven en la banca batallando por alabar a Dios? Ellos van a crecer con ese aspecto: si mi papá no lo hace, ¿por qué lo voy a hacer yo? Pero si usted es un hombre o una mujer de Dios que alaba a Dios, ese efecto va a caer sobre sus hijos. Si la gente en su trabajo ve que usted alaba a Dios, va a haber un efecto en ellos. Si en su familia ve que usted alaba a Dios, va a haber un efecto en su familia. Aleluya. Edwin y Brandon llevaron a un primo al culto unido, y ellos dicen que el primo salió temblando porque ellos estaban alabando a Dios. Porque cuando alabamos a Dios, hermano, hay un efecto en nuestro entorno que cambia. Hay un efecto, hermano, en nuestro alrededor. Nuestros hijos son afectados, nuestra esposa es afectada, nuestros compañeros de trabajo también son afectados, nuestros amigos y amigos son afectados por un efecto de la alabanza. No un efecto mío, sino un efecto de Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Te exaltamos, Señor. Tengo un último efecto de la alabanza. ¿Quieres saberlo? ¿O quieres que se quede así? Aleluya. Mire, hermano, hay una historia en Hechos que a mí me llama mucho la atención, y es sobre Pablo y Silas. Todos la conocemos, todos sabemos cuál historia es. Pablo y Silas iban juntos, me parece que al templo, y en ese momento una mujer que tenía espíritu de adivinación les perseguía y les daba voces: ellos son hijos del Dios Altísimo, ellos son hijos del Dios Altísimo.
hasta que enfadó a Pablo. Pablo, un hombre de paciencia, un hombre de fe, lo enfadó, se volteó y le reprendió el espíritu. Y cuando ese espíritu dejó a la mujer, esa mujer dejó de dar adivinaciones. Y cuando esa mujer dejó de dar adivinaciones, aleluya, sus dueños vieron que perdían ganancia o que iban a perder ganancia. Y alborotaron a la gente para que los echaran en la cárcel. Y la Biblia nos dice, hermano, que después de azotarles, les echaron en el calabozo, en el más profundo de todos, donde todo estaba más oscuro. Yo quiero pensar que con los maleantes más malos, con las personas más malas de aquel pueblo, y cuando ellos, hermanos, fueron puestos en el calabozo más profundo, dice la Biblia que les pusieron sus pies en el cepo. El cepo era un instrumento de 2 maderas grandes con el que te agarraban los pies, te agarraban a veces las manos y a veces el cuello de la persona, de modo que no te podías mover para nada. De ninguna forma te podías mover. Pero la Biblia nos dice que a ellos les ajustaron los pies en el cepo, solamente los pies. Pero la Biblia dice también que ellos tenían cadenas. Entonces posiblemente tenían cadenas en sus manos y el cepo en sus pies. Gloria a Dios. Pero cuando llegó la medianoche, todos conocemos lo que pasó. Estos hombres decidieron hacer algo, la mejor opción que tenían. A lo mejor Pablo no le miraba la cara a Silas y a tientas: oye, Silas, ya nos han atado las manos, tenemos cadenas en las manos, tenemos el cepo en nuestros pies, ya no nos podemos mover ni para atrás ni para adelante. Gloria a Dios. Ya no hay forma de movernos, ya no podemos levantar nuestras manos. Y para acabarla no miramos nada. Yo no te veo la cara, Silas. No sé si estás llorando, no sé qué estás haciendo. Pero hermano, cuando estos hombres tomaron la decisión de elevar una alabanza, la Biblia dice que el lugar tembló, que los cimientos se empezaron a mover. Yo no sé si alguien me está escuchando. Los cimientos se empezaron a mover de una manera grande, que las cadenas se cayeron, el cepo, hermano, se abrió y la puerta de la prisión se abrió también. ¿Sabe cuál es ese efecto de la alabanza? Libertad. El efecto de la libertad de la alabanza. Gloria a Dios. Porque a veces, hermano, tus pies son puestos en el cepo espiritual y tú ya no puedes alabar a Dios. Te quedas en tu banca y ni para adelante ni para atrás. Y hay cadenas en tus manos que no te dejan alabar a Dios libremente. Y para el colmo, hermano, hay una oscuridad espiritual que no te deja ver que Dios está en este lugar y que su presencia está en este lugar. Hay una oscuridad, hermano, que no te deja ver que Dios está en nuestros medios y que si tú le alabas, que si tú le exaltas, que si tú le alabas con tus manos, que si tú le alabas con tus pies, aleluya, hay una libertad espiritual que cuando nosotros le alabamos a Dios, el cepo se abre, las cadenas se rompen y las prisiones, aleluya, se abren. Oh. Y con la mañana la vacía, aleluya. Yo quiero decir a alguien en esta hora que tal vez se encuentra como Job. Job dijo, después de haber perdido a su mujer, después de haber perdido a sus hijos, después de haber perdido todos sus bienes, después de que le cayó una sarna maligna en su vida, después de todo esto, Job se sentía en un cepo espiritual. Él ya no
sentía alabar a Dios. Y a lo mejor hay alguien que en esta hora se está sintiendo de la misma manera. A lo mejor hay alguien que ha estado en el horno de fuego al nivel 7. A lo mejor hay alguien que en esta hora ha perdido sus bienes, yo no lo sé. A lo mejor hay alguien que ha perdido la confianza de su esposo o de su esposa. A lo mejor hay alguien que ha perdido a sus hijos en drogadicción. A lo mejor hay alguien que ha perdido el gozo. A lo mejor hay alguien en esta hora, aleluya, que se siente enfermo. Pero déjeme decirles algo, iglesia. Oh, cuando alabamos a Dios, cosas grandes
díganos. ¿Cuántos alaban el